Vamos con la solución al problema 1 del segundo parcial del curso 2023-2024. Bien, en este problema lo que vemos es lo siguiente. Tenemos 3 espiras en total, 3 espiras circulares que son todas iguales, que poseen un radio R, bien, y una corriente I. Y aparte nos dicen pues el sentido de esa corriente. Bien, por ejemplo, en el caso del plano XY, pues esa corriente nos dice que va en sentido horario, ¿vale? Según el plano en el que se apoya. Pues esto iría aquí, el otro iría en este otro sentido, ¿vale? Y esto de aquí pues iría en este sentido. Bien, y comparten el centro. Al final, las 3 espiras tienen el mismo centro, ¿vale? Las espiras como vemos, es un cable que rodea esto de radio R y que tiene esa corriente que hemos visto. Bien, pues se pide calcular estas 4 cosas. Primero, el campo magnético total generado por todas las espiras, bien, indicando un módulo, dirección y sentido. Perfecto. Y después calcular el momento magnético total, ¿vale? De estas 3 espiras. Bien. Después nos dicen que esas corrientes que están atravesando todas esas espiras desaparecen, es decir, que no circula ninguna corriente y de repente aparece un campo magnético pues por aquí, ¿no? Concretamente aparece un campo magnético en la dirección J. En la dirección, si esto es el plano XY, pues aparece un campo en esta dirección. ¿Bien? Nos piden flujo magnético y después, asumiendo que el campo magnético anterior pues no varía ni tampoco el tamaño de las espiras, pues qué podemos hacer para que se induzca fuerza electromotriz. Bien, pues son realmente los 4 pasos que están relacionados en teoría. Primero es el campo, después de aquí podemos sacar primero es el campo, ¿vale? De forma paralela podemos ver el momento magnético, ¿vale? Esto uno no depende del otro. Pero después del campo magnético sí que podemos obtener el flujo magnético y después del flujo magnético podemos obtener esa fuerza electromotriz. ¿Vale? Y esto es el apartado A, esto es el apartado B, el apartado C y el apartado D. Bien. Pues nada, vamos a ver qué tenemos. Bueno, realmente ya lo hemos visto. Tenemos 3 espiras circulares, ambas iguales, radio R y corriente I. Y el planteamiento que tendríamos que haber puesto es el siguiente. Pongo todo el planteamiento junto por no ir apartado por apartado. El primero, por supuesto, la ley de Biot y Savart. En el fondo pues tenemos espiras circulares, ¿vale? Pero lo ponemos de forma genérica, ¿no? Después podemos particularizar o si aquí se ha puesto directamente la relación particular del campo en el centro de una espira, pues también habría valido. ¿Cuál es el momento magnético de una espira circular? Que es este de aquí, es el número de espiras por la corriente que le recorre por el área de dicha espira. Todo ello apuntando en el sentido de la perpendicular a la superficie. El flujo magnético pues, se define como esta integral sin el círculo, bien, sin el círculo, bien, del campo magnético a través de la superficie que encierra, ¿no? Dicha espira y después pues la fuerza electromotriz simplemente tiene pues 2 leyes, ¿no? Por un lado esta ley, esta variación y después esta ley de Lenz que indica este signo. Pues este era realmente los conceptos teóricos que nos motivan o que nos están, ¿vale? que nos mueven realmente, ¿no? Bien, pues vamos a ver ahora sí vamos a ver la solución, vamos a ver cómo se habría resuelto esto. Pues venga, vamos a ver. Primero, vamos a empezar por el apartado A. Vamos a empezar por la solución y vamos a empezar por el apartado A. Bien, esta es la solución. Bien, y vamos con este apartado A. El apartado A era calcular el campo magnético. Apartado A, ¿no? Que realmente es calcular pues el campo magnético. Muy bien, pues a ver, el campo magnético creado por una espira circular,
en su centro, es decir, si tenemos lo siguiente, ¿vale? Voy a dibujar el plano que teníamos, ¿vale? Y después voy a pintar esta espira aquí, ¿vale? Tenemos esa espira, ¿vale? Y pues este es el centro, este es el punto P, y después tenemos aquí un radio, ¿vale? Tenemos un radio que va de aquí a aquí, este es el radio, y después tenemos un diferencial, eso de ahí es un diferencial de longitud, ¿vale? Por otro lado tenemos la corriente I, ¿vale? Que corre en el sentido horario, ¿vale? Y esto vamos a decir que este es el plano, por ejemplo, el plano XY. Realmente todos los planos son iguales, ¿vale? Con lo cual es algo que vamos a hacer una vez y vamos a repetir bueno, 3 veces, ¿vale? El campo magnético creado por una espira circular en su centro, ¿vale? Puede realmente calcularse como la relación de Biot-Savart. Simplemente ahora veremos cómo lo particularizamos. 4pi diferencial de L por R partido de R cuadrado. Bien, esta es la relación que tendríamos que poner. Lo que está claro es que el campo magnético generado por las 3 espiras será la suma de los campos generados individualmente. Generados individualmente por cada espira. Bien, esto es importante, ¿vale? Que en el fondo el campo magnético será el generado por estas espiras, será la suma de los campos magnéticos. Bien. Con lo cual, voy a calcular primero el campo magnético, campo generado por la espira que está generado por la espira en X, Y. ¿Vale? Después de aquí saldrá una componente, después para la de IZ, después para la de XZ y después la sumaré todas. ¿Vale? Entonces nada, aquí directamente ya empezamos a operar. Bien, me centro en la de XY, ¿vale? Me centro realmente en esta primera, ¿vale? En esta de aquí, que al final es la más frontal, ¿vale? Parece que es la más fácil de abordar, y después las otras pues simplemente ir viendo pues cuál es la particularidad que tengo que poner, ¿vale? Para adaptarla a cada uno de los planos. Entonces aquí pues nada, tenemos que ese diferencial de B va a ser mu sub 0 i, ¿vale? Lo vuelvo a copiar todo, 4pi, y ahora vemos cómo aterrizamos cada una de esas particularidades, ¿vale? Por R al cuadrado, ¿vale? Donde, ¿vale? Esto ya hemos visto varias veces, diferencial de L es el radio de esa espira por un diferencial de ángulo. ¿Ven? Es decir, ese diferencial de L que tenemos ahí, ¿vale? Al final es el propio ángulo, perdón, es el propio radio, ¿vale? Por un diferencial de ángulo, ¿vale? De esa manera pues tenemos que el diferencial de L es el radio por ese diferencial de ángulo. Bien. ¿Qué coordenadas tiene esto? Pues bien, realmente como se gira, porque al final el diferencial de L pues da igual donde lo cojas, es decir, si lo coges aquí el diferencial de L va a ir para acá, si lo coges aquí el diferencial de L va para acá, si lo vas a coger aquí ese diferencial de L para allá, es decir, es tangente a esa curva, ¿vale? Simplemente porque
porque esto es circular y el diferencial de L se define como tangente. Bien. Pero particularmente en este caso, si cogemos precisamente ese diferencial de I que tenemos ahí, bien, pues también puede elegirse I según el dibujo anterior. Si realmente lo que buscamos es una coordenada para luego multiplicarla por el vector R unitario, que el vector R unitario va siempre uniendo, es un vector unitario que une el diferencial de L con el punto, ¿vale? Pues es simplemente para hacer ese producto vectorial. Realmente puedo elegir este punto, puedo elegir este punto de aquí, puedo elegir cualquier punto, porque al final todos los productos que haga van a salir siempre de la misma manera. Bien. Y como he dicho antes, y donde R unitario es el vector de posición, ¿vale? Puede tomarse en ese dibujo como menos j. ¿Por qué menos j? Pues porque si estamos en este eje de coordenadas x e y, bien, pues r va en esta dirección de aquí, que es en las y negativas, y el diferencial de L va para acá, que es en las y positivas. Pero en las x positivas, bien. ¿Vale? Puede tomarse como menos j según el dibujo anterior. Es decir, el campo magnético, el campo generado es entrante. Entrante, y por lo tanto, según este esquema, ¿vale? Pues va en la dirección menos k. Pues vamos a particularizar todo esto. Pues al final tenemos que diferencial de B va a ser mu sub 0i 4pi, diferencial de L al final es R diferencial de Z, todo esto partido de R al cuadrado, porque al final la distancia que hay entre diferencial de L y el punto es constante, porque es un círculo, ¿vale? Este R cuadrado minúscula al final es un R cuadrado mayúscula, todo eso en la dirección menos K. Bien, si resolvemos las integrales, sacamos fuera todo lo que sea, vale, por supuesto esto se nos va, todo lo que sea constante, que es mu sub 0i, 4pi r, bien, y solo integramos en diferencial de teta, que al final este diferencial, este ángulo de aquí, ¿vale? Este ángulo de aquí, pues cubre los 360 grados, que eso es 2pi, 0 a 2pi, todo esto en la dirección menos k. Bien, y nos queda al final, pues, mu sub 0i, 2pi, partido de 4pi, partido de r, dirección menos k. Por supuesto, esto y esto se nos va a ir. Es decir, que nos queda que el campo magnético en el plano xy es mu sub 0i 2r en la dirección menos k, todo esto con sus unidades Tesla. Pues fantástico, muy bien, esta es la primera de las espiras, ¿vale? Pero nos tenemos que dar cuenta que, uno, las espiras, el resto de espiras, son todas iguales. Son todas iguales, tienen el mismo radio y tienen la misma corriente. ¿Bien? Y aparte tienen siempre el mismo sentido. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La dirección en la cual, es decir, la dirección en la cual tenemos el diferencial de L, la que tenemos R y por lo tanto en la cual tenemos el campo. ¿Bien? Y eso es lo único que hay que cambiar, ¿vale? Y eso es para las tres. Vamos a ver qué sucedería el campo generado
generado por la espira en el plano en I, Z. Vamos a ver cómo sería esto. Muy bien. Entonces en IZ, ¿qué plano es este? Vale, pues solo por curiosidad, al final es el plano este que está aquí como en perspectiva vertical, ¿no? Vale, pues ese plano, si estaba en IZ, ¿vale? Si antes teníamos que el plano X e Y está en dirección menos K, pues el plano IZ es muy probable que esté en dirección menos Y. Menos Y de menos en el eje negativo de las X. Vale, pues eso es, en este caso, el campo va en dirección y sentido menos Y. Siendo el módulo es el mismo, siendo el módulo idéntico al de BXY anterior. Es decir, que en este caso el campo magnético en el plano IZ es igual a mu sub 0I 2R menos I teslas. Bien. Y esto, pues ¿cómo se vería? Pues nada, tenemos este plano de aquí. Bien. Tenemos la espira aquí. ¿Vale? Y tenemos la corriente, pues que va en este sentido para acá. Esa es la corriente. ¿Vale? Y ahora en este caso, pues el campo magnético nos sale para allá. ¿Vale? Siendo esto claro, evidentemente el eje X. ¿Vale? De ahí sale ese menos Y. Muy bien, pues al final el plano que nos queda, que es el plano XZ, es realmente lo mismo. Es igual, de hecho vamos a ir ya mucho más rápido. Campo generado por la espira en XZ. Fantástico. Campo generado por la espira en XZ. Muy bien. Vale, de manera similar tenemos el mismo módulo porque las espiras son iguales. El campo en esta espira va en sentido menos J. Vale, ya solamente por deducción, ¿vale? Si este ya es el plano XZ, tenemos la espira aquí, la corriente I va a ir en sentido horario, va para acá, ¿vale? Y al final aquí el campo nos va a salir entrante en ese plano. Al ser entrante en ese plano, pues sale hacia abajo, en sentido menos J. Es decir, que el plano XZ es mu sub 0I 2R menos J teslas. Muy bien, pues ya tenemos estos tres resultados, perdón, el campo magnético de la espira que está en el plano XY, el campo magnético de la espira que está en el plano IZ y el campo magnético de la espira que está en el plano XZ. Bien, como hemos dicho antes, en teoría, el campo magnético total de las tres espiras será la suma del plano del campo magnético de la espira que está en el plano XY, de la espira que está en el plano IZ
y de la espira que está en el plano XZ. Bien, es decir, todas comparten el mismo módulo, mu sub 0i 2r, mu sub 0i 2r, mu sub 0i 2r, saco factor común a esas tres cosas, mu sub 0i 2r, y después solamente hay que sumar las componentes, pues tenemos la componente menos k, menos i y menos j. Menos k, menos i y menos j. Bien, o lo que es lo mismo, podemos sacar factor común a todo ese signo menos, mu sub 0i, 2r, k más i más j teslas. Muy bien, pues este es el campo magnético total generado por las tres espiras. Bien, es un campo magnético que tiene tres componentes, una que va en la K, otra que va en la I, bien, y otra que va en la J. Simplemente eso, es decir, tenemos un campo, ¿vale?, que es de la siguiente manera. Este campo va en el campo menos J, menos I, ¿vale?, y menos Z. Es decir, es un campo que si hacemos esto de esta manera, ¿vale?, y si este es el origen, pues es un campo que se desplaza así hacia abajo. Bien, nada más, esto no hacía falta decirlo, realmente solamente había que poner esa expresión. Vale, pues ya tenemos el apartado A hecho. Vamos a ver ahora el apartado B. El apartado B es más sencillo de lo que parece, porque realmente, si nos vamos a la teoría, el momento magnético de una espira circular, una espira circular que es cerrada, es este, el momento magnético, n veces el número de espiras que tenga, el número de vueltas, en este caso es 1, la corriente que lo atraviesa y el área, y el vector normal, perpendicular a la superficie. Bien, es decir, que el momento magnético, además nos dice el momento magnético de las tres espiras, por separado, creo, no el momento magnético total, déjame recordarlo. El momento magnético total, ¿vale?, de las tres espiras circulares, perfecto. Vale, pues tenemos que en la espira que está en el plano IZ, ¿vale?, para esta espira tendremos que el momento magnético de la espira IZ será n por i por a por el vector normal. Como n es 1, porque solo hay una espira, solo hay una vuelta, solo hay una vuelta de la espira no da dos vueltas, da una solo, ¿vale? Pues es 1 y tenemos, ¿vale?, tenemos una vuelta, tenemos i por el área es circular, pi por r al cuadrado y por el vector normal, ¿vale? Pues vamos a apuntarlo en el sentido, ¿vale?, menos i, ¿vale?, porque es hacia donde ha estado apuntando la corriente, ¿vale? Y nosotros podemos poner ese vector normal hacia donde queramos. Bien, esto lo que nos está indicando es que el momento magnético, pues a lo mejor va en dirección contraria, ¿vale? Pero lo podemos poner de esta manera, sin ningún problema. Vale, después tenemos la espira en XZ. Muy bien, aquí tenemos que la espira en XZ pues va a ser lo mismo, n, i, a, n, y pi r al cuadrado, y esta vez es dirección menos j, a por m al cuadrado. Y después tenemos la espira en xi.
espira en x, y es igual, ¿vale? De hecho, ya solamente pongo i pi r al cuadrado. Esto es una i, la corriente que la atraviesa, en menos k. Todo esto es amperio por metro al cuadrado. Estas son los tres momentos magnéticos, ¿vale? Y al final el momento magnético total que tiene es el siguiente, pues será menos, por sacar factor común, la corriente por pi por el radio al cuadrado, y será I más J más K. Todo esto amperio por metro cuadrado. Bien, pues ese es el momento magnético total de las tres espiras. Vamos ahora con el apartado C. El apartado C nos hablaba del flujo magnético. Lo que nos pasa ahora es que a continuación eliminamos las corrientes que atraviesan las espiras, con lo cual dejan de generar campo, dejan de tener un momento magnético total. Y no pasaría nada si no fuera porque ha aparecido un campo magnético uniforme, ni siquiera variable, es uniforme en todo el espacio. ¿Cuál es el flujo magnético en cada una de las tres espiras circulares? Pues bien, vamos a ello. Vamos con este apartado C. C. Muy bien. El flujo magnético de una espira, ¿vale? Voy a decir de las tres espiras, pero en el fondo es porque me da igual qué espira es, ¿vale? En el fondo es común para ambas, para todas ellas, vamos. Se define, como hemos visto antes en el planteamiento, como pues flujo magnético es igual a el flujo del campo magnético a través de la superficie cerrada de la espira. ¿Bien? Como el campo magnético, y esto es muy importante porque nos vamos a ahorrar muchísimos cálculos, como el campo magnético tiene únicamente una componente en J, es decir, de las tres componentes solo tiene una componente, las otras son cero. Esto afecta a cómo se define el flujo, porque al final aquellas componentes que no sean perpendiculares a este J, pues serán cero. El único flujo que será diferente, de cero, será el de la espira que esté en el plano XZ, será el de la espira que está en el plano XZ. Pues el resto, tanto XY como YZ, tienen sus diferenciales de S perpendiculares al campo.
y por lo tanto el flujo magnético es cero para ellos. ¿Bien? Es decir, dejadme que ponga un ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a coger el diferencial de área en el plano XY, es decir, uno diferente del plano XZ. ¿Bien? En este caso, el diferencial de superficie en el plano XY es K. ¿Por qué es K? Porque al final, utilizando esto, ¿vale? Pues es un vector que es perpendicular a esta superficie, ¿vale? Pues puedo tomarlo positivo, es decir, puedo tomarlo en este... No es hacia abajo, ¿vale? Si lo consigo poner un poco más en perspectiva, realmente sería como para acá. ¿Vale? Este sería el diferencial de área, ¿vale? de esa superficie. Sería en K. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hago B escalar diferencial de S, ¿vale? Como esto de aquí está en J, ¿vale? En el fondo lo que estoy haciendo es algo así como 3J, que es el campo escalar algo que está en K. ¿Vale? Como estos son perpendiculares uno con el otro, ¿vale? Son perpendiculares el uno con el otro porque aquí va J, aquí va K y aquí va I. ¿Bien? Con lo cual esto es 0. Por lo tanto, esto se simplifica bastante. Al final tengo que el flujo magnético va a ser el campo total, el blanco total atravesando todas las diferentes superficies, ¿vale? Pero en este caso va a ser solo B, X, Z, S, diferencial de superficie, ¿vale? De XZ. Bien, y esto al final tenemos 3, todo ello por ds, ¿vale? Y esto es 3 pi r al cuadrado, que es la superficie de la espira que está en ese plano. Y todo ello medido en Webers. ¿Vale? Y esto es un flujo, ¿vale? Esto es un flujo que atraviesa la espira X que está en XZ. ¿Vale? En el fondo, como estoy considerando pues esto positivo, que el B de T diferencial de S, ¿vale? Significa que al final el flujo es como que está atravesando la espira pues desde abajo hacia arriba. ¿Vale? Estoy considerando que si la espira está aquí, ¿vale? Tal cual estoy considerando todo, pues estoy considerando que el flujo al final, el flujo no tiene vamos a decir vector, no es un vector, pero sí que tiene un signo, y el signo implica que todo el flujo que atraviese esto, que el campo, ¿no? Y el diferencial de S, que está aquí, el diferencial de S, vayan en esta dirección, significa que el campo, que el flujo va a ser positivo, ¿vale? Si fuera al revés, por lo que fuera, el campo magnético cambia de sentido, pues entonces el flujo sería negativo, ¿vale? Pero no, el flujo no es para nada, no es un vector. Bien, tenemos esto. Bien, y tenemos esto de aquí. Y después, por último, como vemos, los dos últimos apartados pues han sido rápidos, nos piden lo siguiente, ¿vale? Asumiendo que el campo magnético anterior no varía, ni tampoco el tamaño de las espiras, ¿qué podemos hacer para que se induzca fuerza electromotriz en las tres espiras a la vez? Bien, nos están preguntando ¿vale? Que lo que nos están preguntando es cómo crear flujo, cómo crear fuerza electromotriz
en las 3 espiras. Espiras. Bien. Es decir, cómo hago que las 3 espiras tengan un flujo en función del tiempo que sea distinto de algo constante. No desde cero, sino que algo que no sea constante. Pues si es constante, la derivada de algo constante es cero. Tiene que variar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces, la solución realmente es girar las 3 espiras el conjunto de todas ellas, es decir, las 3 a la vez, de tal manera que en todas varía el flujo. Eso es lo que habría que hacer. ¿Bien? Porque al final el flujo magnético es B diferencial de S. Si B es constante, que me lo están diciendo, y la superficie es constante, lo único que puedo variar es cuál es el ángulo que forman el campo magnético y el diferencial de S. Es decir, esto es lo único que puedo variar. ¿Cómo puedo variar ese ángulo? Pues si el campo magnético es fijo, va siempre en vertical hacia arriba, lo único que puedo hacer es rotar esas 3 espiras o el conjunto de todo ello, ¿vale? De manera que siempre varíe siempre que haya un flujo, ¿no? Siempre que varíe ese flujo. ¿Vale? La idea es, en el fondo, variar. La idea es variar en todas direcciones, ¿vale? Porque si variamos en una sola, por ejemplo, si lo rotamos solo en el eje vertical o en el eje horizontal o en el eje Z, pues al final siempre va a haber una componente que se va a quedar constante. No es que no tenga valor cero, sino que va a ser constante. Y eso va a hacer que ahí no haya fuerza electromotriz. Bien. Y por el mero hecho de variar en todas direcciones o rotar, ¿vale? Simplemente por esto se cumplirá que el flujo a lo largo del tiempo no es constante, ¿vale? Y por lo tanto en todas las espiras aparecerá una diferencia, una fuerza electromotriz, ¿vale? Que va a ser distinta de cero, ¿vale? Que es lo que yo estoy buscando, que aparezca algo que sea distinto de cero. Pero evidentemente en cada espira va a ser diferente, que es lo que se dice ahí, ignorar tanto el signo como el módulo. Lo que quiero es que sean en todas diferentes. Bien. ¿Una idea cuál puede ser? Pues a ver, si tenemos esto aquí, ¿no? Y tenemos, si esto es una espira, ¿vale? Tenemos otra espira por aquí, ¿vale? Y tenemos otra espira por aquí, ¿vale? Lo que yo decía antes es que si esto lo rotamos solo en este eje, para acá, para allá, ¿bien? Va a haber, por ejemplo, precisamente la espira que está aquí en el plano XY, pues no va a ser atravesada por ningún tipo de flujo, ya que el campo magnético, ¿vale? Va a estar siempre en esta dirección y nunca va a atravesar esta espira, ¿vale? Con lo cual ahí no habría fuerza electromotriz para esa espira, sí para las otras dos, pero no para esa. Con lo cual, una idea que podemos hacer es, por ejemplo, rotar esto pues a lo mejor en este sentido, ¿no? Algo así que vaya rotando en todas las posibles direcciones, ¿no? Incluso ir rotando esto de forma más caótica, ¿sabes? Porque lo vamos rotando por aquí, ¿vale? Luego lo volvemos a rotar por aquí, ¿vale? Podemos hacer todo tipo de giros para que siempre esté girando, siempre esté rotando en todos los ejes, ¿no? Y de esa manera conseguiremos eso, ¿vale? Realmente la respuesta que yo buscaba era esta, ¿no? Girar
girar las tres espiras, es decir, variar en todas las direcciones, girar las tres espiras para que el campo varíe en todas las direcciones, para que el ángulo este de aquí varíe en todas las direcciones. Esa es la respuesta que yo buscaba. La curva o la manera de girar eso es lo de menos. En el fondo era girar las tres espiras para que variara este coseno, que es el ángulo que forman el campo, y el diferencial de superficie para que varíe en todas las direcciones, ¿vale? Y que al final varíe eso en todas las direcciones. Muy bien, pues este era realmente el problema número 1, donde hemos visto pues cómo calcular el campo magnético generado por una espira, ¿vale? La suma final de tres espiras, cuál es el momento magnético de cada una y cuál es el momento magnético total, que era simplemente aplicar la relación. Un poquito más elaborado la parte de flujo magnético, pero al final, porque me he querido ahorrar el cálculo de dos espiras, solo he calculado al final una y he justificado porque el resto es 0. Y después la última respuesta era simplemente decir, mover esto en todas direcciones para que este ángulo que forma el campo magnético y el diferencial de superficie siempre varíe. Pues bien, esta es la solución del problema número 1 del segundo parcial del curso de física de 2023-2024. Muchas gracias.